Bienvenido a mi canal. Me alegra que estés aquí. Crecí aprendiendo a ser cuidadoso con las palabras. En mi casa, los sentimientos se trataban como el clima. Los notabas, te adaptabas, pero no hablabas demasiado de ellos. Mi padre creía en hacer las cosas bien, lo que significaba principalmente como le habían enseñado. Mi madre era más amable, pero incluso su amabilidad tenía límites. Había preocupaciones aceptables e inaceptables, las calificaciones aceptables, el dinero, si el coche arrancaría en invierno, inaceptable, cualquier cosa que sugiriera que no sabías exactamente quién se suponía que eras. De niño, no tenía el vocabulario para la identidad personal ni siquiera el coraje para cuestionarla abiertamente. Solo sabía que a veces me sentía fuera de sintonía con lo que se esperaba de mí. No era femenino en el sentido caricaturesco que la gente asume cuando escucha este tipo de historias. Me gustaba construir cosas. Me gustaban los deportes lo suficiente como para participar, aunque no tanto como para que fueran mi personalidad completa. Podía ser ruidoso con mis amigos y callado con los adultos. Por fuera, era un chico normal que intentaba ganarse la aprobación de los demás. Pero en los rincones más íntimos de mi vida, albergaba una pequeña y persistente curiosidad que no sabía cómo identificar. Empezaba en momentos que parecían inofensivos. La textura de una tela cuando mi madre doblaba la ropa. La forma en que la ropa de mi hermana tenía colores que podían ser suaves o brillantes sin que nadie la juzgara. La extraña libertad de la idea de poder presentarse de forma diferente y seguir siendo uno mismo. No lo consideraba un deseo de ser una chica. No lo consideraba un deseo de atención. Sentía más bien que me habían dado un conjunto de herramientas para construir una vida. Y seguía notando otro juego en un estante y quería saber cómo se sentiría sostenerlos. La primera vez que me probé algo que no era para mí, no fue dramático. Fue un accidente de oportunidad y soledad. Tenía quizás 11 años. Mi hermana estaba en casa de una amiga. Mis padres estaban fuera. Recuerdo estar parada en el pasillo como si estuviera a punto de hacer algo ilegal. Mi corazón latía tan fuerte. Pensé que los vecinos podían oírlo. Abrí la puerta de mi hermana y miré a mi alrededor. No por nada específico al principio, solo por una prueba de que su mundo existía. La habitación olía a champú, papel y cualquier perfume con el que hubiera estado experimentando. Su armario era una biblioteca de opciones. Elegí un cardigan porque parecía suave y porque no era ropa interior y porque en mi mente de niña la suavidad parecía una razón segura. Cuando me lo puse, no sucedió nada mágico. Ningún relámpago, ninguna certeza repentina. Lo que sucedió fue más silencioso y, en cierto modo, más inquietante. Mis hombros se relajaron. Me miré al espejo y no vi a una persona diferente, sino una versión de mí que no actuaba. Me sentí tranquilo y inmediatamente me sentí avergonzado por sentir calma, porque se suponía que la calma no provenía de eso. Me la quité rápidamente y la volví a doblar exactamente como estaba. Me lavé las manos como si hubiera tocado algo contagioso. Luego entré en mi habitación e intenté olvidar. Pero no se puede olvidar una calma que no sabías que necesitabas. Esa calma se convirtió en una pregunta, y la pregunta en un secreto. Aprendí pronto a controlarme. Aprendí a ser el chico que la gente esperaba, manteniendo una pequeña caja cerrada dentro de mí. También aprendí cómo el miedo puede disfrazarse de moralidad. Me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto al ocultarlo, porque ocultarlo mantenía la paz, y la paz se consideraba una virtud en mi familia. No me di cuenta de que la paz construida sobre el silencio no es paz. Es solo la ausencia de conflicto, y a menudo se logra a expensas de la respiración de alguien. En la secundaria y el bachillerato, el mundo habló más sobre género. No de forma reflexiva, sino policial. Se esperaba que los chicos demostraran su valía constantemente. Todo estaba clasificado. Dureza, chicas, popularidad, la capacidad de reírse de los chistes adecuados y una de las formas más fáciles ganar puntos era burlarme de cualquier cosa que pareciera femenina. Aprendí a ser neutral. No participaba, pero tampoco defendía a nadie. Odio admitirlo, pero es parte de la verdad. Intentaba sobrevivir y me aterraba que si defendía la debilidad de otra persona, la gente sospechara de mí. En casa, me sumergía en los logros. Buenas notas, tareas rápidas, la clase de cortesía que hace que los adultos te describan como madura. Por fuera, estaba construyendo una vida que me protegería. Por dentro, estaba construyendo muros. Empecé a tener episodios de ansiedad que no podía nombrar. Me golpeaban de repente. A veces en el pasillo del supermercado, a veces de noche cuando se suponía que debía estar dormida. Sentía que estaba al borde de algo inmenso, como si mi vida estuviera sucediendo sin mi consentimiento. No lo relacionaba con mi secreto. Pensaba que simplemente era débil. El secreto se mantuvo pequeño porque lo mantuve así. No robaba ropa. No me escabullía.
No hice nada que pudiera descubrirse, pero hice algo más. Me convertí en coleccionista de momentos. Si mi hermana dejaba una bufanda en el sofá, lo tocaba por un segundo de más cuando nadie me veía. Si veía a una mujer en la calle con un abrigo que parecía contener historias, imaginaba cómo se sentiría caminar con esa facilidad. No eran fantasías de ser otra persona. Eran fantasías de tener permiso. Para cuando me fui a la universidad, la caja cerrada dentro de mí pesaba más. La universidad me dio más privacidad, pero también más exposición. Conocí gente que hablaba sobre la identidad de maneras que nunca había escuchado. Conocí hombres que eran amables sin disculparse por ello. Conocí mujeres que eran feroces sin intentar imitar a los hombres. Conocí amigos queer que llevaban sus verdades como linternas. Los escuchaba y sentía admiración y celos porque parecían tener acceso a una habitación dentro de ellos mismos de la que yo todavía estaba de pie afuera sosteniendo el picaporte pero sin girarlo. Una noche durante mi segundo año, después de un largo periodo de exámenes e insomnio, fui sola a una tienda de segunda mano. Me dije a mí misma que necesitaba una chaqueta. Eso era cierto, pero no era toda la verdad. Deambulé por los pasillos como si buscara una pista. Mis manos se movían por telas, y por una vez, no me acobardé ante mi propia curiosidad. Encontré un suéter de punto sencillo en un color apagado. Nada llamativo, nada diseñado para provocar. Lo compré junto con una chaqueta, como camuflaje. De vuelta en mi dormitorio, esperé a que mi compañera de piso se fuera. Cerré la puerta con llave. Encendí una pequeña lámpara que hizo que la habitación pareciera menos un escenario. Luego, me puse el suéter. Me quedaba diferente a los suéteres de hombre, y esa diferencia importaba. No me transformó. Reveló lo fuerte que me había estado aferrando a mí misma. Me senté en la cama y respiré. Recuerdo haber pensado con mucha claridad, sigo siendo yo. Y entonces empecé a llorar, no porque fuera bonito, sino porque era complicado. Sentí alivio. ¿Y él? Alivio me asustó más que la vergüenza, porque el alivio sugería que el problema no era el suéter. Eran los años que había pasado negándome a mí misma. Después de eso, empecé a explorar a pasos pequeños y cuidadosos, no como una actuación, no como un escape, sino como una especie de escucha. Compré ropa que me resultaba cómoda y ambigua. Probé diferentes peinados en privado. Presté atención a cómo cambiaba mi postura. Cuando permití que la suavidad entrara en mi cuerpo. Escribía en un cuaderno por la noche, intentando expresar con palabras las sensaciones, calma, miedo, ternura, dolor. No se lo conté a nadie todavía. No estaba lista. Tampoco sabía qué era. No quería declarar nada que no pudiera sostener. Esa fue una lección importante que aprendí poco a poco. La exploración no siempre viene con etiquetas inmediatas. Algunas personas sí lo saben rápidamente y lo respeto. Pero para mí, la verdad llegó en capas y cada capa me exigió aceptar la incertidumbre sin castigarme por ello. Mi mente quería una respuesta que pudiera defender ante el mundo. Mi corazón quería permiso para hacer la pregunta. Después de la universidad, encontré un trabajo, el tipo de trabajo que sonaba respetable cuando mis padres se lo contaban a sus amigos. Me mudé a un apartamento pequeño. Aprendí a pagar las facturas y a fingir que era adulta. También aprendí de forma más dura que la vida adulta puede ser una eficiente máquina de represión. El trabajo exigía horas y neutralidad emocional. La vida social exigía una personalidad consistente. Las citas exigían simplicidad. La gente quiere saber quién eres, y yo no sabía cómo explicar una caja secreta dentro de mí sin sonar como una etiqueta de advertencia. Salía con mujeres porque me atraían y porque sentía que era el camino que se esperaba que siguiera. Algunas relaciones eran amables, otras eran complicadas. Ninguna era honesta como yo necesitaba. No mentía sobre amarlas. Mentía sobre mí mismo. Y una relación construida sobre verdades a medias se convierte en una habitación donde no se puede respirar. Cuando conocí a mi esposa, todo cambió de inmediato, y no porque fuera perfecta, sino porque era atenta. Escuchaba como si realmente quisiera entender, no como si esperara su turno para hablar. Tenía su propia historia de ansiedad y expectativas familiares, y eso le daba empatía sin volverla frágil. Nos conocimos a través de amigos, empezamos a hablar y descubrimos que ambos éramos de los que se quedaban despiertos hasta tarde discutiendo porque éramos como éramos. Durante los primeros meses, me dije que se lo contaría todo cuando llegara el momento. Es una frase que suena responsable, pero a menudo es solo miedo con corbata. Aún así, no intentaba manipularla. Sinceramente no sabía cómo presentar esta parte de mí sin que pareciera que la tenía. Había estado ocultando una segunda vida. En realidad, yo había estado ocultando un segundo interior. La diferencia importa. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más el secreto empezaba a parecerme una traición.
No porque exigiera una revelación completa, sino porque me ofrecía seguridad y yo seguía negándome a revelarla. Volví a tener insomnio. Me quedaba despierto a su lado, escuchándola respirar, y sentía que vivía a 2 pasos de la honestidad. Empecé a reaccionar bruscamente ante nimiedades. Me volví distante. Ella lo notó, por supuesto. Me preguntó qué me pasaba, y yo le di las respuestas. Los hombres están acostumbrados a dar estrés, carga de trabajo, dinero, cansancio. Esas respuestas no eran falsas, pero eran incompletas, y la incompletitud en el matrimonio es un veneno lento. La noche que le dije que no lo habíamos planeado. Estábamos limpiando después de cenar, y ella tomó un paño de cocina, y algo en la ternura habitual de ese momento me quebró. Recuerdo apoyarme en la encimera y sentir que estaba a punto de confesar un crimen. Volvió a preguntar en voz baja qué estaba pasando. Y dije, hay algo sobre mí que nunca le he dicho en voz alta a nadie. Mi voz sonaba como si pertenecía a una desconocida. Se lo dije lentamente, con pausas que parecían un precipicio. Le expliqué que a veces usaba ropa de mujer en privado, no para llamar la atención, ni para tener sexo, ni para burlarme de nadie, sino porque me hacía sentir más yo misma, o quizá más como una identidad que no había permitido existir. Le dije que no sabía qué significaba eso sobre mi identidad de género. Le dije que aún me atraía. Le dije que tenía miedo de que me viera diferente o, peor aún, que me viera como una mentira. No reaccionó como yo había ensayado. No hubo explosión. No hubo asco. Hubo un largo silencio en el que ella siguió lavando los platos, moviendo las manos con firmeza, como si necesitara algo práctico a lo que aferrarse. Luego cerró el grifo, se secó las manos y dijo, «Gracias por confiar en mí». Y me di cuenta de que me había estado preparando para el juicio, pero lo que obtuve fue seriedad. Se lo tomó en serio. No lo convirtió en una broma ni en un espectáculo. Ese fue el primer regalo que me dio, pero la seguridad no borra el conflicto. En las semanas siguientes, ambos tropezamos. A veces, ella era curiosa y amable, preguntando cómo se sentía y cuándo empezó. A veces se quedaba callada, de una forma que me decía que estaba procesando algo doloroso. Aprendí que incluso las parejas que te apoyan pueden llorar la versión de ti que creían conocer. No era que no me aceptara. Era que la aceptación le exigía reorganizar su comprensión de nuestra vida, y reorganizar una vida es agotador. También aprendí a ser responsable con su confianza. No la presioné para que se entusiasmara. No le exigí que me tranquilizara. Intenté responder a sus preguntas con honestidad, sin convertirla en mi terapeuta. Busqué mi propio apoyo. Empecé a ver a un consejero no para arreglarme, sino para comprenderme. El consejero me hizo preguntas que nadie me había hecho nunca con neutralidad. Cuando estás bajo mucho estrés, ¿qué emociones surgen? ¿Consuelo, miedo, alivio, pena? ¿Qué te da que de otra manera no permitirías? ¿Qué crees que significa sobre tu identidad? ¿Qué harías si nadie te juzgara nunca? Esas preguntas no produjeron respuestas instantáneas, pero me dieron un mapa. Empecé a notar patrones. Cuando estaba estresado o avergonzado, quería esconderme. Cuando estaba tranquilo y seguro, quería explorar. Eso me dijo algo. No era una adicción para escapar. Era un intento de volver a mí mismo. También reveló cuánto de mi masculinidad se había construido como una armadura. No rechazaba ser hombre. Rechazaba la versión limitada de la hombría que me habían dado. Mi esposa y yo finalmente creamos la costumbre de hablar de ello. No todos los días, no obsesivamente, pero lo suficientemente abiertamente como para que no volviera a ser un secreto. Una noche, me preguntó si quería enseñárselo. Mi primera reacción fue de pánico. La idea de ser visto era como salir a la luz. Pero también sabía que el secretismo nos había hecho daño. Así que dije que sí con condiciones. Sin fotos, sin bromas, y con la libertad de parar si me sentía abrumado. Me cambié en el dormitorio mientras ella esperaba en la sala. Me temblaban las manos. Elegí ropa sencilla y recatada porque quería que el enfoque se centrara en la identidad y la emoción, no en la provocación. Cuando salí, sentí que me estaban midiendo y que me encontrarían deficiente. Me miró un largo rato. Luego dijo muy suavemente, «Parece que puedes respirar». Esa frase se me quedó grabada más que cualquier cumplido. No se trataba de belleza. Se trataba de la facilidad. A partir de ahí, nuestra vida dio un giro hacia un capítulo nuevo y complicado. La parte donde la aceptación se vuelve práctica. Tuvimos que decidir qué significaba esto para nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestro futuro. ¿Quería vivir públicamente con una expresión de género diferente? ¿Quería hacer la transición? ¿Quería mantener esto en privado? ¿Quería integrarlo en ciertos contextos? Cada respuesta tenía consecuencias.
No me apresuré a revelarlo públicamente. Algunas personas imaginan que si presumes de estrés, la verdadera historia es una revelación dramática. Pero la mayoría de las veces, la verdadera historia es más pequeña. Se trata de navegar por las compras, las vacaciones familiares, los eventos laborales y la negociación silenciosa de cómo se ve la seguridad. Mi esposa y yo fuimos cuidadosos, a veces demasiado cuidadosos. Hicimos listas de lo que estábamos listos para y lo que no. Me sorprendió mi propia ambivalencia. Una parte de mí quería gritar la verdad solo para terminar con el escondite. Otra parte de mí valoraba la privacidad y temía el costo para mi carrera y nuestras relaciones familiares extendidas. Luego llegó el momento éticamente más complicado de nuestra historia, la parte que todavía me exige hablar con claridad y responsabilidad. Empezó no como coerción, sino como una solución de problemas equivocada. Mi esposa es de esas personas que actúan cuando ve a alguien sufrir. Investiga, lee, participa en foros, busca soluciones. Tras meses viéndome oscilar entre el alivio y el miedo, empezó a preocuparse por la idea de que mi malestar podría solucionarse si me sintiera más coherente por dentro. Empezó a hacer preguntas más directas. ¿Alguna vez deseé que mi cuerpo fuera diferente? ¿Odiaba ciertas características? ¿Sentía disforia? Respondí con sinceridad. A veces me sentía desconectado de mi cuerpo, pero no lo odiaba. A veces imagino cambios, pero no sabía si era deseo o curiosidad. No me sentía lo suficientemente estable como para tomar decisiones definitivas. Por aquel entonces, toqué fondo mentalmente. El trabajo era brutal. Mi padre tuvo un problema de salud. Dormía mal. Mi ansiedad volvió en picos agudos. Y en ese estado de agotamiento, me volví vulnerable a la tentación de un atajo. La tentación humana de creer que si cambias el exterior, el interior se calmará. Mi esposa mencionó las hormonas una vez. Por la noche, como si me estuviera sugiriendo una nueva vitamina. Había leído relatos personales, información médica e historias de personas que sintieron alivio tras comenzar una terapia hormonal supervisada. Lo presentó como algo que podría ayudarme a sentirme más estable y dijo que no quería que sufriera una indecisión. Recuerdo sentir una oleada de miedo frío porque las hormonas no son casuales. No son un experimento de estilo de vida. Son medicamentos con efectos y riesgos reales. Le dije que no estaba lista y que si alguna vez lo consideraba, sería con un médico cualificado, no por conjeturas ni presión. Asintió. Seguimos adelante. Pensé que la conversación había terminado. Semanas después, durante otro periodo de insomnio y estrés, me dio un pequeño envase y me dijo que era un suplemento que podría mejorar mi estado de ánimo. Dijo que lo había conseguido de alguien de confianza en línea. En mi cansancio, lo acepté. Quiero ser honesta. Cometí un error. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber insistido en ver la etiqueta. Debería haber rechazado cualquier cosa sin verificar. Pero el agotamiento mental puede volverte pasivo y la confianza en tu pareja puede volverte descuidado. Después de varios días, empecé a sentirme extraño, ni eufórico ni transformado, simplemente desconectado. Mis emociones se sentían extrañamente aplanadas en un momento y luego desgarradas al siguiente. Sentía como si mi cuerpo se estuviera preparando para algo. Me volví más irritable, y luego, de repente, lloroso. Sentía la piel diferente. Empecé a despertar con dolor de cabeza. No lo relacioné de inmediato porque los cambios fueron sutiles al principio, como el cambio de clima. Una noche, me quedé en el baño bajo una luz intensa y me miré a la cara, buscando una explicación como quien busca algo perdido con pánico disfrazado de lógica. Di vueltas al envase y por primera vez lo examiné de verdad. La etiqueta era imprecisa. Los ingredientes no estaban claramente enumerados. Algo en mí se enfrió de nuevo, esta vez de ira. Enfrenté a mi esposa, sin gritar, sino con una especie de incredulidad controlada que nunca antes había usado con ella. ¿Qué es esto? Ella dudó. Esa vacilación fue el momento en que todo cambió. Admitió con un torrente de palabras que no era un suplemento para el ánimo. Se trataba de pastillas de hormonas obtenidas sin la receta médica adecuada y me los había dado porque creía que me ayudarían a sentirme más cómoda y porque pensaba que no estaría de acuerdo si me lo pedía directamente. Dijo que no quería hacerme daño. Dijo que creía que me estaba ayudando. Dijo que tenía miedo de perderme por la depresión y la indecisión. Lloró. Luego dijo, lo siento, de una manera que sonaba a la vez sincera y desesperada. Me senté en el borde de la cama y sentí que algo se rompía, no era dramático, sino fundamental. La suposición de que el amor implica automáticamente un comportamiento ético. La amaba. Ella me amaba. Y aún así, había cruzado un límite que importaba más que cualquier prenda o marca. Había tomado una decisión médica en mi nombre sin consentimiento informado. Eso no fue solo un error marital.
Fue una grave violación de la autonomía. Quiero ser completamente claro para cualquiera que me escuche, esto es inaceptable. Ninguna pareja debería medicar a otra sin su pleno conocimiento y consentimiento informado, especialmente con hormonas. La terapia hormonal es una atención médica legítima para muchas personas. Pero debe abordarse de forma responsable, con supervisión médica, información precisa y agencia personal. Lo que sucedió en mi vida no fue un modelo. Fue una advertencia. Las siguientes horas no fueron cinematográficas. Fueron intensas. Le dije que me dejara solo por la noche. No la amenacé. No la castigué. Solo necesitaba espacio para sentir mi propia ira sin convertirla en crueldad. Miré al techo y me di cuenta de lo rápido que la exploración de la identidad puede confundirse con el control. Temía el juicio de desconocidos, pero el peligro más grave provenía de alguien que me amaba intentando guiar mi cuerpo hacia lo que ella creía que era una solución. Al día siguiente, llamé a una clínica y expliqué con torpeza que podría haber ingerido hormonas sin la supervisión adecuada. Esperaba humillación. En cambio, recibí profesionalismo. Me hicieron preguntas. Me aconsejaron sobre los siguientes pasos e hicieron hincapié en la supervisión y la seguridad. También programé una cita de terapia urgentemente porque sabía que no era solo un problema médico. Era una crisis de pareja y un shock psicológico. Cuando le conté a mi esposa lo que estaba haciendo, me miró con un miedo que no le había visto antes. ¿Me dejas?, preguntó. No respondí de inmediato porque yo no quería hablar por pánico. Le dije la verdad. Todavía no lo sé, pero sé que esto no puede volver a pasar, y necesito que entiendas por qué es grave. Entramos a terapia de pareja no para salvar las apariencias, sino porque necesitábamos un contenedor honesto para el daño. En la terapia, mi esposa tuvo que afrontar lo que había hecho sin esconderse tras buenas intenciones. Tuvo que confrontar su ansiedad, su afán por controlar los resultados y cómo su miedo a mi sufrimiento se había convertido en una decisión poco ética. Tuve que enfrentar mi propio rol. 2. Las formas en que mi secretismo había creado un vacío. Las formas en que había evitado conversaciones difíciles hasta que se convirtieron en emergencias, las formas en que a veces me retraía en lugar de expresar mis necesidades con claridad. También tuve que enfrentar el hecho de que mi exploración de identidad no se trataba solo de ropa. Se trataba de consentimiento, honestidad, límites y responsabilidad. Durante años, había tratado mi identidad como un rompecabezas privado. Ahora, estaba entretejida en la estructura de un matrimonio. Y el matrimonio te obliga a vivir en la realidad. La realidad pide claridad. ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedes prometer? ¿Qué no puedes prometer? ¿Qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Y qué no estás dispuesto a arriesgar? Establecimos reglas reales, no acuerdos vagos. Nada de decisiones médicas sin transparencia mutua e implicación profesional. Nada de pruebas, nada de experimentos secretos. Acordamos que si alguna vez quería explorar la terapia hormonal, comenzaría con una evaluación adecuada, educación y tiempo. Acordamos que ella podía expresar sus sentimientos, pero no podía intentar controlar mi cuerpo. Acordamos que no usaría su error como arma sacándolo a relucir en conflictos no relacionados, pero tampoco lo minimizaría para mantener la paz. Con el tiempo, ocurrió algo sorprendente. La crisis no borró el amor, pero lo cambió. Hizo que nuestro matrimonio fuera más honesto. La confianza, cuando se reconstruye correctamente, se vuelve más consciente. Empezamos a hablar de identidad de una manera que incluía tanto mi mundo interior como su realidad emocional. Admitió que una parte de ella temía que mi estrés por la multitud significara que finalmente la dejaría o que nuestra vida se volvería irreconocible. Admitió que se había sentido impotente al verme luchar y que la impotencia la había vuelto imprudente. Admití que había tenido miedo de que me vieran incluso ella y que mi miedo había hecho que su imaginación llenara los espacios en blanco. Admití que a veces usaba la incertidumbre como escondite. Y admití algo más que me parecía casi vergonzoso. Una pequeña parte de mí sentía curiosidad por las hormonas, no porque quisiera un cambio drástico, sino porque quería liberarme de la constante negociación mental. Esa curiosidad no justificaba lo que ella hacía, pero reconocerla me ayudó a dejar de fingir que solo era una víctima de la situación. También era alguien que había tenido miedo de asumir la responsabilidad de mi propio camino. A medida que los meses se convertían en años, mi relación con el estrés de las multitudes cambió. Dejó de ser la calma prohibida y se convirtió en una práctica de integración. Empecé a pensar menos en vestirme de mujer y más en permitirme una gama humana más amplia. A veces usaba ropa tradicionalmente masculina y me sentía bien. A veces usaba ropa de abrigo más suave y femenina en casa y me sentía con los pies en la tierra. El objetivo no era demostrar nada. El objetivo era dejar de tratar partes de mí como contrabando. También empecé a comprender que la identidad no se trata solo de lo que vistes.
Se trata de cómo te relacionas contigo mismo cuando nadie te ve. Se trata de si puedes encontrarte con tu propio reflejo sin hostilidad. Se trata de si puedes tomar decisiones que se alineen con tus valores en lugar de con tu miedo. Finalmente, se lo conté a un amigo de confianza, no porque quisiera aplausos, sino porque el secretismo se había vuelto corrosivo. Elegí a alguien que había mostrado empatía en el pasado. Le dije que a veces me estresaba demasiado y que estaba procesando lo que significaba. No lo entendió del todo, pero escuchó. Hizo preguntas respetuosas. No me redujo a eso. Esa experiencia me enseñó otra lección. No necesitas aceptación universal para respirar. Necesitas algunos lugares seguros para ser real. Contárselo a la familia fue más difícil. Y lo abordé con cuidado. No lo anuncié en una cena navideña. No exigí comprensión instantánea. Empecé con mi madre. En privado porque sospechaba que tenía más flexibilidad emocional. Lo enmarqué honestamente. Había estado explorando la expresión de género. Ayudó a mi salud mental. No se trataba de falta de respeto y seguía siendo yo. Ella lloró no de horror, sino de tristeza porque lo había llevado yo sola. También me preocupaba porque las madres se preocupan y ella me preguntó si la gente me haría daño. Le dije la verdad. Algunos podrían hacerlo, por eso estaba siendo considerado. No se convirtió en activista de la noche a la mañana. Tampoco me rechazó. Lo intentó. E intentarlo a veces es la primera forma de amor. Mi padre era más complejo. Reaccionó con confusión y a la defensiva. Me preguntó si esto significaba que no era un hombre. Me preguntó si mi esposa estaba de acuerdo. Lo trató como una amenaza a su comprensión de la familia. No lo obligué a comprender. Simplemente establecí límites. No estaba pidiendo permiso. Estaba pidiendo respeto. Le dije que lo amaba y que no iba a debatir mi humanidad. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida porque una parte de mí todavía quería su aprobación como un niño quiere oxígeno. Pero esa conversación también fue un punto de inflexión porque me di cuenta de que podía sobrevivir a su incomodidad. A lo largo de todo esto, seguí volviendo a una verdad central. La autoaceptación no es un momento único. Es una práctica. Es despertar y elegir no castigarte por ser complejo. Se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones mientras rechazar la vergüenza como principio rector. Es aprender a establecer límites que protejan tu autonomía sin convertirte en una fortaleza. Mi esposa y yo continuamos con terapia más tiempo del que la mayoría de la gente espera. Lo hicimos porque necesitábamos un espacio donde ambas experiencias pudieran ser compartidas sin convertirse en culpa. Con el tiempo, ella comenzó a separar su miedo de su amor. Aprendió que apoyarme no significaba dirigirme. Yo aprendí que compartir mi mundo interior no significaba cargarla con decisiones que solo me competen a mí. Construimos un nuevo tipo de relación, una en la que yo podía explorar mi identidad sin secretos y ella podía expresar sus sentimientos sin recurrir al control. Finalmente, tomé una decisión sobre las hormonas. Y la decisión no fue la que la gente podría esperar del título de este vídeo. Decidí no seguir la terapia hormonal, al menos no en esa etapa de mi vida. No porque estuviera mal, sino porque no era mi verdad en ese momento. Mi verdad era que mi angustia provenía menos de mi cuerpo en sí y más de la estrechez del rol que me habían enseñado a desempeñar. Expandiendo mi expresión de género, construyendo emociones, la resiliencia y la creación de relaciones de apoyo me brindaron alivio sin requerir intervención médica. Esa decisión fue profundamente personal y la comparto no como un consejo, sino como un ejemplo de lo cuidadoso que puede ser el discernimiento. Para algunas personas, la transición médica salva vidas y es lo correcto. Para otras, la exploración de la expresión de género sin un cambio médico es el camino. El enfoque responsable es el mismo en ambos casos: consentimiento informado, orientación profesional cuando se trata de medidas médicas, paciencia y respeto por tu propio ritmo. El cambio más importante no fue en mi armario. Fue en mi postura hacia mí misma. Dejé de tratar mi identidad como un tribunal donde tenía que demostrar que merecía existir. Empecé a tratarla como un hogar que podía renovar con cuidado. Algunas habitaciones necesitaban más luz. Algunas necesitaban cerraduras más resistentes. Algunas necesitaban estar abiertas a los demás con cuidado. Pero era mi hogar. Todavía hubo días difíciles. Hubo días en que la presión social me hizo querer refugiarme en la versión más simple de mí misma. Hubo días en que me pregunté si estaba haciendo la vida más difícil de lo necesario. Y hubo días en que sentí un orgullo silencioso que no fue lo suficientemente fuerte como para publicarlo en línea, pero sí lo suficientemente fuerte como para cargarme. Orgullo por haber elegido la honestidad sobre el desempeño y la responsabilidad sobre el impulso. Si estás escuchando esto y estás en tu propia temporada de confusión, quiero ofrecerte algunas cosas que aprendí sin sermonear. Primero, tus sentimientos son información, no veredictos.
Sentir comodidad en una expresión diferente no dicta automáticamente tu identidad, pero sí merece atención. Segundo, el secreto puede sentirse como seguridad, pero a largo plazo suele convertirse en una especie de soledad que te remodela de maneras que no notas hasta que estás exhausto. Tercero, las personas que te aman aún pueden tomar decisiones dañinas y las buenas intenciones no borran la necesidad de rendir cuentas. Cuarto, si las opciones médicas son parte de tu exploración, acércate a ellas con respeto. Tu cuerpo no es un experimento para la ansiedad de otra persona ni tampoco es un proyecto para tu propia desesperación. Es una vida que vives todos los días. Merece atención. El regalo más extraño de este viaje es que me hizo más empático. Una vez que sabes lo que es llevar una verdad oculta, te vuelves más amable con los demás. Las verdades ocultas de la gente. Empiezas a notar cuántos de nosotros andamos por ahí con negociaciones privadas. Hombres intentando ser tiernos en culturas que castigan la ternura. Mujeres intentando ser asertivas en culturas que castigan la asertividad. Personas intentando encajar en moldes que nunca fueron pensados para un ser humano. Mi historia trata sobre el estrés de las multitudes, pero también sobre el anhelo universal de ser real. Ahora, cuando me paro frente al espejo, no busco pruebas de que soy una cosa u otra. Busco honestidad. Algunos días esa honestidad se ve como una camisa abotonada y una voz firme. Otros días se ve como ropa más suave y un rostro más tranquilo. Siempre se ve como consentimiento. Mi propio consentimiento para ser yo mismo y mi compromiso de respetar la autonomía de los demás. Sigo casado. No somos una pareja perfecta, pero somos más sinceros. El incidente con las pastillas es una cicatriz que no idealizamos. Es una lección que llevamos. Nos enseñó que el amor sin límites puede volverse peligroso y los límites sin amor pueden volverse fríos. Trabajamos para mantener ambos. Y si hay algo que espero que se quede con ustedes después de escuchar esto, es esto. Explorar la identidad no tiene por qué ser ruidoso para ser valiente. A veces, la valentía consiste simplemente en decir la verdad con delicadeza, tomar decisiones responsables y negarse a convertir la vida en un espectáculo solo porque el mundo está ávido de historias sencillas. La vida real rara vez es sencilla. La vida real es una larga conversación contigo mismo. Y si estás dispuesto a mantener esa conversación, puedes desarrollar un yo que se sienta menos como una actuación y más como un lugar donde descansar. Gracias por verme y por pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte mejor a ti mismo o a los demás, no dudes en explorar más en